Cuando terminamos una película o una serie, es normal que exista este aire de inspiración que nos impulsa a querer hacer nuestras propias producciones. Sin embargo, años después volvemos a ver el producto final y lo único que podemos pensar es ¿qué carajos es esto? Hola a todos, yo soy Luis Orozco de Filmoteca y el día de hoy quiero comentarles un poco de mi experiencia realizando mi primer cortometraje y algunos tips para que no cometan los mismos errores. Mi historia empieza por allá del 2018. Yo estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación y estaba aprendiendo edición de video, teoría de contenidos, entre otras cosas. Además de que con mis hermanos ya llevaba rato haciendo videos para un canal de sketches que les dejaré en la descripción. Y es por ello que paralelo a la creación de este canal, además de que yo ya había visto varias películas, es de que me sentí con la seguridad de ser director en mi primer proyecto cinematográfico. La oportunidad se presentó cuando yo me enteré que en mi facultad se estaba realizando un rally de cortometrajes, y como yo ya tenía una casa productora con algunos amigos, empecé a incitarlos para que participáramos. Pero lo que no sabía era de que así como las piezas de dominó, todo en el rodaje iría cayendo poco a poco. Al principio me di carta libre y terminé escribiendo un guión de 25 páginas, porque realmente quería impresionar a los jueces y a la audiencia con un proyecto lleno de contenido. Es por ello que la trama para este proyecto era la siguiente. Mike es un chico que a causa de una lesión pierde su beca deportiva. Esto lo lleva a perder su propósito en la vida, cayendo en depresión y quedando estancado en la rutina. Debido a que sus padres trabajan hasta tarde, el único contacto que tiene es con su vecino Cristiano, el cual es dueño de una tienda en la esquina. Este siempre le cuenta acerca del mal en el mundo y le dice a Mike que le tiene gran aprecio por ser diferente al resto. Las cosas se complican cuando una noche el vecino es secuestrado frente a sus ojos y el joven recibe un balazo, lo cual ocasiona que entre en un bucle donde repite el mismo día hasta el momento de la detonación. Pero en una ocasión, Mike logra esquivar el proyectil, persigue a los secuestradores y descubre que su vecino es en realidad un asesino que mató al hijo del jefe de una mafia. Luego de una confrontación, el secuestrado mata a los secuestradores, los lleva a su casa, Mike lo sigue y encuentra varios cadáveres en el sótano. El chico es atrapado y el vecino le confiesa que intenta depurar la tierra de los pecadores bajo el lema: si matas a un asesino, el número de asesinos sigue siendo igual, a menos que sigas encargándote del resto. Por ello, también asesinó a su hijo, que se encaminó por los mismos pasos. Mike se libera, ambos pelean y antes de matar a su captor decide no volverse como él, terminando noqueándolo y llamando a las autoridades. Creo que después de haberles contado la trama que yo tenía en un principio, es más que obvio que mis amigos me dieron 5 zapes cada uno y me mandaron al psicólogo, ya que por obvias razones esta historia no podía contarse en ese entonces por carencias económicas y falta de equipo. Además de que según la convocatoria del rally, los cortometrajes tenían que durar 8 minutos y al tener un guión de 25 páginas esto era prácticamente imposible, así que tuve que hacerle unas pequeñas correcciones al guión. Para esta corrección de guión, mis amigos empezaron a opinar y a darme algunas sugerencias de cómo cambiar la historia, y aunque en un principio yo sentía que estaban tratando de robarme la historia o privarme de mi creatividad, al final decidí hacerles caso y me di cuenta de que mi historia era extremadamente larga para un cortometraje, y poco a poco empecé a quitar escenas innecesarias que no llevaban a ningún lado y solo estaban ahí porque yo quería tenerlas. Y aunque varias partes se mantuvieron, la dinámica de los viajes en bucle se canceló por completo, pero yo lo terminé trabajando como que la vida misma de Mike era muy repetitiva. Este montaje de la vida repetitiva de Mike lo dejé en el guión debido a que yo quería que mi cortometraje tuviera un mensaje más allá de una historia, para que de esta forma la audiencia que viera mi proyecto no se quedaran con un sentimiento de pérdida de tiempo o se preguntaran cuál fue el motivo por el que yo hice este cortometraje. Además de que teniendo en cuenta cuál es el tema o el mensaje que quieres tratar, es mucho más fácil encontrar el tono y escribir los momentos que van a pasar. Por ello, al querer demostrar que la vida de Mike era muy aburrida antes de todos los sucesos del siguiente acto, le escribí la siguiente rutina. Se levantaba, iba a trotar por la misma ruta para retomar su condición, pasaba frente a un parque, se bañaba, repartía periódicos matutinos, comía, saludaba al vecino, repartía la edición de la tarde, hablaba con el vecino en su tienda, se iba a su casa, dormía y repetía al día siguiente.
Todo lo demás tenía una gran similitud con el primer borrador que había escrito, pero algo que también había cambiado era la frase que le decía el vecino a Mike, de forma que el mensaje que le daba era el siguiente: mientras más triste estés, menos tiempo tendrás de ser feliz y la vida pasará delante de ti. No caigas en la repetición, vive nuevas experiencias. Y es gracias a este mensaje que luego de haber vivido una experiencia traumática y haber obtenido una nueva oportunidad de vida, cuando Mike retomaba su cotidianidad y se iba a trotar enfrente del parque, decidía buscar un nuevo camino y tomaba una nueva ruta a través del parque mientras los créditos iban apareciendo. Como ven, el personaje que más había trabajado era Mike, ya que luego de conocer su pasado, sus anhelos y el mundo que los rodeaba, este era sacado de su zona de confort y entraba en una aventura sobrenatural. Y al regresar al punto de partida, había aprendido una lección y así cerrábamos su círculo argumental, el cual había evolucionado. Sin embargo, luego de toda esta corrección que les comenté, el guión seguía durando 16 páginas, lo cual era demasiado, ya que para los que no estén familiarizados, en el mundo del cine existe esta regla que dice que una página de guión es un minuto aproximado si se sigue al pie de la letra. Pero si tomamos en cuenta la dirección, la interpretación o inclusive el ritmo que se le va a dar a la cámara en la escena, puede que esta duración aumente o disminuya. Así que intenté hacer una nueva versión, pero por algún motivo no encontraba qué quitar sin que el mensaje se perdiera. Así que decidí pedirle ayuda a uno de mis maestros de la universidad, que hasta la fecha es uno de mis mentores cinematográficos. Luego de contarle la historia, él me abrió los ojos diciendo que un cortometraje es un proyecto audiovisual, lo cual implica que no tenía que escribir diálogo tras diálogo, sino que con las imágenes en pantalla yo podía narrar lo mismo de una forma más corta y directa. Así que luego de esta asesoría, yo llegué a mi casa y empecé a trabajar de nuevo mi guión, dándome cuenta que yo había puesto demasiado texto, y así empecé a convertir los diálogos en imágenes, ya sea describiendo el lugar donde acontecían los eventos, la vestimenta que utilizaban los personajes o los objetos con los que interactuaban. De esta forma yo daba a conocer a los personajes sin necesidad de que abrieran la boca, ya sea poniendo algunos trofeos de fútbol americano en el cuarto de Mike, algunas radiografías, quizá un crucifijo en la tienda del vecino o en la casa de este, poniendo varios objetos finos o algunas imágenes de animales que usualmente tienen temporada de caza. También me puse a pensar en la famosa teoría del color, la cual indica que dependiendo del tono y el color que utilices, puedes expresar una emoción a la audiencia. Y ojo, porque próximamente les traeré un video explicándoles esta teoría más a fondo, así que no olviden suscribirse para que no se lo pierdan. Al final me quedé con un guión de 12 páginas, pero cuando se los presenté a mis amigos todavía les veía la duda en las caras de si se podría sacar el proyecto, pero yo no les presté tanta importancia, ya que mientras más tiempo me esperara se volvería imposible grabar el cortometraje. Lo primero que hice una vez que tenía el guión fue buscar al cast entre mis amigos y conocidos. Sin embargo, algunos no podían participar por cuestiones de tiempo, u otros me decían que no podían participar porque lo suyo no era la actuación. Otro problema al que también me enfrenté es de que anteriormente yo había trabajado con puros compañeros jóvenes y no tenía la experiencia de la participación de alguien mayor, por lo que no tenía la experiencia para saber cómo hacer este contacto con un adulto y pedirle que participara en un cortometraje donde no había paga. Así que para facilitarme las cosas, pero al final terminó siendo un error, fue el hecho de cambiarle la edad al vecino y que tuviera la misma edad que Mike, y en vez de haber asesinado a su hijo, que hubiera asesinado a su hermano. ¿Que por qué fue un error? Porque el mensaje no se transmitía con la misma potencia que si se tratara de alguien que ya tuviera 40, 50 años. Y un error de continuidad o algo que no tenía sentido era como alguien que nunca había practicado ningún deporte podía hacerle frente a Mike, que era jugador de fútbol americano, cosa que si este vecino fuera mayor, sí se entendería el por qué lo puede controlar en una batalla 1 a 1. Otra cuestión que se me estaba empezando a complicar era que nadie quería protagonizar el corto, y como el tiempo se me acababa, yo cometía el error de decidir que sería el protagonista, y esto empezaba a apuntar a mal, ya que yo me estaba empezando a cargar más trabajo, y de esta forma podía desatender los otros departamentos. Además de que en vez de pulir las actuaciones con opiniones externas, yo podría llegar a pensar que con una o dos interpretaciones ya se tendría lista la escena. Obviamente y por experiencia pasada, yo no quería dejar que el trabajo saliera como saliera, así que decidí hacer un storyboard para plantear escenas y encuadres que no quería que se me olvidaran. Y aunque no era un gran artista, aunque sea con monitos de palitos, se daba a entender la idea. Aquí es importante saber que el storyboard y el shotlist son herramientas fundamentales en los rodajes, ya que de esta forma tú puedes ver el resultado final antes de que se grabe, y de esta forma puedes controlar mejor el encuadre y la composición
sin necesidad de perder tiempo grabándolo, y te hace ver si realmente está funcionando esa toma o es mejor buscar un nuevo ángulo. Claro que a la hora de grabar se pueden improvisar algunas escenas o se puede experimentar un poco, pero el hecho de llegar a un lugar sin haber hecho scouting o creer que en el mero momento va a salir la idea de cómo va a resultar la película simplemente traerá pérdida de tiempo y un nulo aprovechamiento del espacio. Y aunque Hitchcock haya dicho que lo más difícil en un proyecto es la preproducción por la organización de la película y ya el resto solo es seguir paso a paso el plan de rodaje, yo le voy a invitar una cerveza al director que me diga que en el rodaje no hubo ninguna complicación. Iniciando la producción, mis compañeros decidieron que no iban a participar en el proyecto, debido a que no querían mezclar esta cuestión del cortometraje junto con la carga académica. Y como ya solo me quedaban 3 semanas para grabar y editar, yo inclusive llegué a considerar el hecho de ser director de fotografía. Pero luego de tomar una pausa me di cuenta de que esto habría sido un completo error, ya que la idea o el resultado habría quedado a medias si no tuviera una persona especializada encargada de esa área. Así que decidí pedirle ayuda a mis hermanos, ya que como comenté al principio ya había trabajado con ellos en otros videos y creí que sería mucho más fácil la dinámica de trabajo y la comunicación en el rodaje. Las primeras escenas que grabamos fueron toda la secuencia cuando Mike sale a correr diario frente al parque y también la parte final cuando decide tomar esta nueva ruta. Sin embargo, al finalizar las grabaciones en ese lugar me di cuenta de que el último momento estaba sobreexpuesto debido a que el sol se había movido del lugar, y al acomodar todo de nuevo y volver a configurar la cámara, unos niños llegaron justo al espacio enfrente donde estábamos grabando, y al ser un lugar público y no tener los permisos necesarios, yo no podía pedirles que se retiraran, así que tuve que conformarme con esa escena que había quedado, pero no como a mí me habría gustado. Luego del parque tuvimos que recorrer toda la ciudad para llegar a casa de mi abuelita, donde grabaríamos en algunas calles aledañas, y eso nos tomó el resto del día. Y ya de regreso para mi casa, mi hermano me comentó que había unas calles muy similares al lado del parque donde habíamos grabado en la mañana, pero solo porque yo quería utilizar esas otras calles por la casa de mi abuelita es que no había considerado una segunda opción que fuera más fácil y accesible. Es importante entender que cuando escojas las locaciones para tu proyecto sea porque sirven narrativamente para la historia, y debes fundamentar el por qué esa escena no se puede grabar en otro lugar. A veces escogemos lugares extravagantes como restaurantes, hoteles o plazas simplemente por el hecho de decir que los conseguimos, pero si al final solo vamos a grabar un plano contra plano y el fondo desenfocado, tanto será una pérdida de tiempo, un gasto mayor en la producción y al final en el resultado se sentirá una pérdida de potencial. Afortunadamente esto que les comenté sí lo había considerado para las siguientes locaciones, ya que le había pedido a unos tíos si me prestaban su casa. Esta se encontraba en una zona residencial donde todas las casas se veían igual, y tanto se reforzaba la idea de la cotidianidad como se apoyaba la idea de que uno no pensaría que algo aterrador estuviera pasando detrás de esas paredes. Pero aquí también hubo un pequeño problema, ya que aunque yo había acordado con mis tíos la fecha de grabación, no tuvimos una conversación unos días antes del rodaje, y al llegar con mis hermanos el mero día, descubrimos que ellos no estaban, y al marcarles me dijeron que se habían ido de vacaciones. Pero afortunadamente en la llamada me dijeron que no había problema y podía utilizar el exterior de su casa. Gracias a Dios esto no fue ningún inconveniente, pero sí me sacó de onda porque yo creí que podría utilizar su baño para cambiarme, o si me hacía falta algo podía pedírselos. Así que mientras yo utilizaba mi carro como vestidor, agradecí que no se tratara de otra locación y otro momento, ya que de esa forma se habría perdido un día de rodaje. Y fue en este momento cuando comprendí que siempre que vayas a pedir algo, ya sea locación o un objeto, recuerda con 1 o 2 días de antelación para que nadie te salga con ninguna sorpresa. Y aunque tomé de referencia algunas películas y el cortometraje tenía escenas parecidas a la de otros proyectos, yo quería que este tuviera su aire propio, ya que de otra forma las personas recordarían más la película de donde me inspiré que el resultado que yo estaba construyendo. Siendo así que yo traté de utilizar algunos encuadres creativos que fungieran más allá que solo grabar lo que estaba pasando en escena, ya sea aprovechar un lente gran angular para mostrar la vulnerabilidad de Mike ante la casa del vecino, utilizar un lente 16-35
35 para que la cara de Mike se deformara cuando la cámara se acercara en momentos de revelación, o quitar la cámara del tripié y llevarla en la mano en escenas de gran dinamismo para posicionar al espectador en el momento. Otro día que también disfruté fue cuando íbamos a grabar las escenas dentro de la casa del vecino. Cada año yo y mis compañeros de la secundaria realizamos una posada, y durante una de estas fiestas me di cuenta de que la casa donde estábamos me gustaba como locación para alguno de mis proyectos, y al estar haciendo la preproducción de este cortometraje solo fue cuestión de pedirle permiso a la dueña del lugar, la cual no solo me prestó la casa, sino que también aceptó actuar en uno de los momentos más importantes. Sin embargo, aunque en esta locación hubo momentos buenos, también hubo momentos malos, iniciando porque yo creí que en el exterior habría un patio en el cual podría posicionarme para hacer unas tomas del exterior al interior a través de una ventana, pero el día de rodaje me di cuenta de que la distancia del pasillo era muy pequeño y que únicamente alguien súper delgado podría caber por ahí, así que fue cuando empecé a quitar escenas del storyboard las cuales de plano no se podrían conseguir. Otro inconveniente que hubo es de que yo creí que la casa contaba con un sótano al cual se llegaba a través de una puerta que siempre estaba cerrada, pero luego de 16 años de amistad me dijeron que esa puerta en realidad era un armario, y como este recurso sí era muy importante para la trama, yo como director saqué a flote mis conocimientos para poder simular que existía una escalera. Para conseguir este resultado, lo primero que hice fue aprovechar la locación en casa de mi amiga, y me grabé a mí a través del pasillo y entrando a la puerta sin que se viera el interior. Luego decidí grabar en unas escaleras que hay para acceder a mi casa, así que tuve que esperar hasta que anocheciera y le pedí a mi hermano que utilizara un lente muy cerrado para que solo se vieran mis pies, los cuales yo iba empujando escaleras abajo, y de esta forma grabamos 3 encuadres distintos. Y para finalizar, aprovechamos un cuarto que tenemos en la casa y sirve como bodega, de forma que solo pusimos una sábana en la puerta para que no se viera que al lado había una cocina, y yo me arrojaba dentro del cuarto simulando que había caído desde un piso de arriba. Como tal, la gente no sabe cómo están construidos los escenarios, y puede ser que una escena se haya grabado en una locación y otra escena del mismo momento haya sido en otro completamente distinto, así que solo el crew detrás del proyecto sabrá con exactitud cuánta distancia y tiempo hubo entre ambas escenas. Aquí se debe entender que como director, tu crew estará esperando tus indicaciones y debes saber cómo resolver algunas problemáticas de forma creativa, y también parte de la chamba es de que todo esto se vea homogéneo y que la audiencia no se salga de la experiencia porque brinquen al ver un error de continuidad. Y afortunadamente aquí hay otra herramienta que te puede funcionar como director, la cual es el efecto Kuleshov. Este efecto estipula que según la posición de las escenas, el mensaje transmitido cambia para la audiencia, así que cuando estés grabando una escena, trata de cubrir distintos ángulos y obtén material suficiente para que a la hora de la edición tú puedas recortar y acomodar el contenido a tu manera, de forma que la narrativa no se sienta que se grabó en distintos momentos. Creo que el día que más se me complicó fue cuando grabamos el punto de giro de la historia. En 2018 yo era becario en mi universidad y cada que salía de clases iba a una zona a reciclar botellas. Ya llevaba rato ahí y gracias a eso tuve el valor de pedirle a mi supervisor si me prestaba el espacio, el cual además de aceptar me dejó las llaves para que no estuviéramos apresurados y una vez que finalizáramos el rodaje yo cerrara. Y el día de rodaje solo fue cuestión de pedirle a mi papá el carro para ir a la universidad, y en cuanto salí de clases, fui a casa de mi abuelita para pedirle una bicicleta que había utilizado en otras escenas, y ya nomás regresé a la universidad para verme con mis hermanos y el actor que haría del vecino. Antes de grabar la escena de la gran revelación en la zona de reciclaje, íbamos a grabar la escena de secuestro en una dulcería de la universidad que simularía ser la tienda del vecino. Con anterioridad yo me había puesto en contacto con la dueña del lugar y le había pedido el espacio, a lo que ella había aceptado, pero el día del rodaje ella tenía una radio prendida y al pedirle si podía apagarla me dijo que no, por lo que los diálogos en esa locación tuve que regrabarlos después de finalizado el rodaje. Y creo que una de las peores frases que un creador de contenido puede decir es lo reparamos en post, ya que esta decisión no siempre terminará en buenos resultados, al menos si no tienes el equipo adecuado, y si en donde estás trabajando es un proyecto amateur, puede que haya pérdida de calidad de imagen o inclusive sonido arruinado. Es por ello que siempre que vayas a grabar algo,
algo, trata de conseguir la imagen y el audio lo más limpio posible desde el momento, porque si no la postproducción se extenderá y si el contenido no se puede salvar tendrás que hacer reshoots. Otro problema que tuvimos en la tienda es de que la dueña tenía el lugar abierto al público y cada que llegaba un cliente a comprar teníamos que detener el rodaje, y gracias a esto cada minuto que pasaba yo me estaba estresando porque creía que en cualquier momento la dueña nos pediría que nos retiráramos porque los nervios se habían alterado. Como resultado, yo decidí probar las primeras grabaciones que hacíamos de todas las escenas en la locación, y esto terminó en que las actuaciones se vieran muy falsas o inclusive forzadas. Además de que antes de ese día de rodaje yo había hecho un pequeño montaje para saber cuánto tiempo de cortometraje estábamos abarcando, y desde el inicio del proyecto hasta finalizada la rutina diaria yo veía que ya eran 4 minutos, por lo que yo tuve que hacer los cálculos, y en lo que esperaba que un cliente saliera de la tienda me puse a reescribir la escena para conseguir que la parte del asalto durara 30 segundos y el resto de momentos en la tienda no pasaran de 5 segundos. Finalmente nos movimos a la locación en la zona de reciclaje, y ahí la cosa ya se calmó un poco, ya que al tener completo control de ese lugar podíamos tomarnos el tiempo, repetir las escenas o mover las cosas a nuestro favor. Pero los problemas empezaron cuando unas personas que había invitado al rodaje no dejaban de desconcentrarse y hacer otras cosas, por lo que al final tuve que pedirles que se retiraran porque estaban entorpeciendo la dinámica, y si se ponían a jugar y ocasionaban un accidente yo sería el responsable. Ahí me di cuenta de la importancia de llamar gente profesional para que sea parte de tu crew, o que al menos estén interesados en el resultado final, porque de otra forma solamente estarían yendo a perder el tiempo y te afecten más de lo que puedan apoyarte. Estas ya eran las últimas escenas del cortometraje, y en el guión decía que había un semáforo con luz roja, pero cuando el vecino fingía que le daba un infarto y los ladrones se asustaban y trataban de ayudarlo, la luz cambiaría a verde. Pero por carencias económicas al final decidí aprovechar unos botes de basura que había en el lugar, y de esta forma solo fue cuestión de pedirle a mis hermanos que actuaban de los secuestradores que se quedaran quietos y solo se movieran en momentos específicos para poder aprovechar este espacio con la teoría del color. Otra escena que me gustó mucho grabar fue una en plano secuencia donde Mike se movía a través de las sombras y veía cómo los secuestradores bajaban al vecino, y aunque varias personas me pidieron que yo buscara una forma más fácil de hacer esta escena, yo les dije a mi crew que esta era de las pocas escenas donde no daría mi brazo a torcer. Es importante entender que tú como director debes saber qué visión le estás dando al proyecto, y aunque sí puedes aceptar algunas opiniones y comentarios, al final tú tienes la voz de qué se hace y qué no. Claro que en lo personal agradezco mucho de las opiniones que me dio mi crew, ya que en ese momento yo estaba muy estresado y no me había dado cuenta de que algunos encuadres que yo tenía contemplados no eran tan buenos como los que me estaban sugiriendo, y de esta forma pudimos aprovechar mejor el espacio. Para finalizar el rodaje solo tuvimos que grabar unas escenas de Mike recorriendo la ciudad en la noche con su bicicleta, pero aunque el crew me dijo que esto era imposible, solo fue cuestión de pedirle a mi hermano que manejara mientras el otro con un tripié iba grabando a través de la ventana, y con todo eso se acabó la producción. Pero ahora solo tenía 2 días para montar todo. Ese mismo día llegué a mi casa y me puse a juntar todos los videos, pero como había comentado con anterioridad, la duración que ya tenía del proyecto era de 4 minutos, y para cuando terminé se había extendido hasta 14 minutos. Yo intenté quitarle pequeños fragmentos o acortar los momentos, pero sentía que con cualquier cosita que quitara, el tono y el mensaje se perdía completamente. Así que ahí tomé una pequeña pausa, me mordí la lengua, torcí mi brazo y acepté que desde el primer momento en que me puse a grabar un guión que no estaba tallereado, había cometido un error. Pero yo no estaba dispuesto a darme por vencido, así que agarré todo el material que tenía y empecé a trabajar en un nuevo proyecto. La secuencia de rutina diaria se fue. El final al estilo del Silencio de los Inocentes, adiós. Planos artísticos y en secuencia pero que eran muy largos, extintos. Bueno, algunos se quedaron. Y así poco a poco fui masacrando mi proyecto hasta que finalmente me quedé con los 8 minutos exactos. Como había comentado, algunos audios los tuvimos que regrabar, pero como en ese entonces yo no sabía editar audio, se notaban que estaban sobrepuestos, o inclusive algunos folies llegaban a sonar muy caricaturescos. Otra cosa que hice para cortar el tiempo era que en algunas escenas lo aceleraba en un 140%, y aunque en su momento no lo noté, actualmente cada que veo esos videos se nota como mis movimientos van muy rápido. Y para alargar la lista de errores, yo decidí colocar un aspect ratio diferente para que se viera más cinematográfico, pero como desde un principio yo no contemplé esta opción,
edición se perdía información haciendo el recorte. Y para tratar de acomodar un poco la imagen, lo que hice fue apachurrar la imagen, haciendo que la calidad se deformara. Por ello recuerden que cada que vayan a grabar un cortometraje, piensen cuál es el aspecto que le darán al final, para que a la hora de poner la cámara a grabar, consideren el espacio que deben de dejar. Y ya el último cambio que le hice por completo al proyecto fue la cuestión del título. En un principio yo quería llamarlo Bucle Condena, luego lo cambié a La Casa del Vecino y finalmente lo dejé en Estigma. Esto debido a que la palabra significa tanto la percepción que tenemos de una persona o una cosa, y también es una marca paranormal que aparece en los seguidores de Jesucristo. Y al tratarse de un cortometraje en el que hacíamos un descubrimiento de alguien que no esperábamos y que era un fiel creyente, este título le quedaba como anillo al dedo. Finalmente exporté el proyecto, edité el póster y se lo entregué a los coordinadores del rally de mi facultad, solo para que me dijeran que el resto de equipos no habían terminado y darían un día más para que lo entregaran. Pero a mí me agradecieron mi puntualidad. Pasaron los días y yo no quería ver mi cortometraje sino hasta el día del estreno, esperando a que la magia del cine hiciera que la gente aceptara mi proyecto y no lo destruyeran. Finalmente llegó el día del evento, se presentaron los cortometrajes, llegó mi turno y 8 minutos después todos estaban en silencio. Yo solo estaba pensando que en cualquier momento empezarían los abucheos y las risas, pero para sorpresa mía, todos en la sala empezaron a aplaudir. Claro que no fueron los 10 minutos de aplauso en el Festival de Venecia mostrando el proyecto que va a revolucionar la industria del cine, pero al menos me di cuenta de que a la gente le gustó el resultado con todo y errores. Se dieron a conocer los 5 cortometrajes ganadores y entre ellos estaba Estigma, así que los jueces le pidieron a todos que pasáramos enfrente y habláramos un poco de cómo fue el proceso de trabajo. Y así, mientras el resto de directores hablaban, yo me di cuenta que en los otros proyectos también hubo complicaciones, pero el hecho de no darme por vencido y saber lidiar con cada tropezón es lo que me había hecho que rompiera la barrera y ahora formara parte de la comunidad cinematográfica de mi ciudad. Al día siguiente, mientras yo caminaba por la facultad, todos me felicitaban por el cortometraje, pero aunque yo estaba feliz por la recepción, en lo personal no estaba satisfecho con el resultado y lo único que podía pensar era en que ya quería grabar mi siguiente proyecto. Y claro, poco a poco fueron llegando más cortometrajes. Fui mejorando la técnica, fui mejorando la narrativa y fui mejorando las historias, hasta que finalmente llegó el cortometraje que le dio un giro de 360 grados a mi camino. Pero esa es historia para otro video. La verdad, Estigma lo guardo con el mismo cariño con el que le guardo Cringe, ya que fue la primera vez que me aventaba a hacer un proyecto más profesional, aparte de los videos que ya había estado realizando con mis hermanos, los cuales también ya mejoraron. Y aunque este proyecto tuvo varias complicaciones, ahora que lo volví a ver para hacer este video, me di cuenta que no estaba del todo perdido. Me gustó mucho cómo el Luis de 19 años supo aprovechar los recursos con los que contaba y construir un pequeño mundo. Me pareció que la parte del sótano la supe ambientar bien, el plano secuencia cuando se ve cómo llevan al vecino es de mis escenas favoritas. En otros proyectos he implementado los recursos de blocking y tracking que aprendí en la escena de la cocina y cuando caigo por las escaleras, e incluso algunas escenas que no llegaron al corte final, siento que si actualmente las trabajara les podría sacar su mayor potencial y se verían muy cinematográficas. En experiencia siento que aprendí mucho y todos los tips que les puse a lo largo de este video ahora los tomo en consideración cada que inicio un nuevo proyecto. Y claro, el mejor recuerdo que tengo de este rodaje y que lo veo cada que salgo a trabajar, voy a la tienda o salgo con amigos es la licencia que saqué para poder manejar el carro. ¿Que si me gustaría hacerle un remake? Sí, la verdad que sí. La verdad la historia tiene potencial, maneja una trama hitchcockiana y habla de una historia de descubrimiento y redención. Por ello puede que quizá en un futuro retome el proyecto y saque una versión remasterizada. Pero por el momento tengo otras historias que quiero contar y que poco a poco los proyectos se están horneando. Y eso es todo por hoy. La verdad sí me costó un poco hacer este video por la cuestión de volver a ver el cortometraje y recordar el martirio que fue el rodaje. Pero creo que es importante para que todos aquellos cineastas que quieran hacer su primer cortometraje no cometan los mismos errores que yo hice y que aprendí a la mala. Recuerden que lo importante es seguir haciendo cine y perfeccionar la técnica, ya que como dice Guillermo del Toro, el estado natural de un guión es que no se realice. Es por ello que si de pronto tienen una idea, reúnan a sus amigos y pónganse a grabar con lo que tengan. Aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales, al igual que les voy a dejar las redes de la casa productora que tengo con mis amigos, para que puedan ver el
contenido que hemos realizado y cómo hemos evolucionado a lo largo de los años. Si les gustó el video, los invito a que les den like y se suscriban. Compártanlo con todos sus amigos que estén adentrados en el mundo cinematográfico, y también quiero que me dejen en los comentarios alguna experiencia que hayan tenido en algún rodaje. Sin más por el momento, me despido. Yo soy Luis Orozco de Filmoteca. ¡Hasta la próxima!